proyectos o planificación y administración de proyectos. Vamos a empezar hablando de lo que es la planificación estratégica. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de lo que es la planificación. Ay, no sé qué le pasó a esto. Ahí está. Vamos a empezar hablando de lo que es el plan estratégico de sistemas de información y qué es la planificación estratégica. La planificación estratégica, sin entrar todavía en lo que se refiere a planeación estratégica de sistemas, sino únicamente planificación estratégica. La planificación estratégica es cuando una organización de cualquier tipo necesita o quiere planificar su futuro, ¿sí? Planificar a dónde quiere llegar. Para eso, lo primero que cualquier organización tiene que hacer es determinar cuál es su estado actual. Para saber el estado actual de cualquier organización, se debe hacer un diagnóstico. Hay una serie de técnicas que nos permiten a nosotros saber cuál es el estado actual de la organización. Entre ellas, por ejemplo, el FODA, ¿sí? El FODA que analiza cuáles son las oportunidades, cuáles son las oportunidades y las deficiencias que tiene una organización, cosas para poder definir cuál es su situación actual. Su situación actual con respecto a qué, y su situación actual con respecto a lo que la organización necesite. Podemos querer saber cuál es nuestra situación actual en cuanto a la cuestión financiera, cuál es nuestra situación actual en cuanto a el posicionamiento en el mercado, la competencia, los recursos humanos que tenemos, la tecnología o la maquinaria, o directamente tener una visión general o global de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos. ¿Dónde estamos? Un diagnóstico de situación actual referido a aquello que más nos interesa o en general. Una vez que sabemos exactamente cuál es la situación de nuestra organización, bueno, entonces vamos a plantear a dónde queremos llegar. ¿Cómo miramos el futuro de la organización? ¿A dónde queremos ir? Para eso se definen, por ejemplo, misión y visión. La misión de la empresa o de la organización es por qué ha sido creada. ¿Qué misión tiene esta organización en este medio? ¿Cuál es su misión? Bueno, por ejemplo, la misión de la Facultad de Ingeniería es la generación del conocimiento y formación de profesionales. Esa es la misión. Es la misión que tiene en este ámbito, en esta sociedad, en este medio. Otra cosa es la visión. La visión es a dónde queremos ir. Para saber a dónde queremos ir, para plantear a dónde queremos ir, primero tenemos que saber dónde estamos. Bueno, entonces, a través de diagnósticos determinamos dónde estamos y visionamos hacia dónde queremos llegar. Esa visión puede tratarse de un nuevo posicionamiento en el mercado, un cambio de rubro, cambiar o modificar o crecer, puede ser desprendernos de alguna parte de la empresa. Bueno, la visión tiene que ver con el futuro, a dónde se quiere llegar. Entre lo que hay actualmente y a dónde se quiere llegar, para poder llegar o para poder cristalizar esta meta, bueno, hace falta una planificación, hace falta una planeación. Esa planeación va a fijar la estrategia que la organización se plantea para llegar desde donde está a donde quiere. Obviamente que esto que nosotros llamamos, la estrategia, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder llegar a donde queremos en un tiempo delimitado, en un lapso de tiempo determinado? ¿Sí? Porque estamos diciendo, vamos a hacer esto y vamos a llegar acá.
En ese proceso uno no se puede quedar demasiado tiempo, ni años, ni puede ser tampoco un proceso cíclico. Entonces, desde hasta, pero con una estrategia determinada. Voy a ver si hay estudiantes que quieren entrar. Denme un minuto. No, aparentemente no. Bueno, digamos. Bien, la planificación estratégica tiene como propósito la revisión del estado actual de la organización, la identificación de la situación estratégica deseada y la planificación de los proyectos y cambios en la organización necesarios para alcanzar dicho estado. Típicamente dicen un periodo de 3 o 5 años. Bueno, el plazo va a depender del tipo de organización, de la estrategia que plantea, a dónde quiere ir. La planificación estratégica comienza dando respuesta a 3 preguntas. ¿Dónde está la empresa hoy? ¿A dónde se quiere ir? Y ¿cómo se llega? ¿Cómo? El cómo tiene que ver con la estrategia. ¿Cómo se llega a donde se quiere ir? Por lo tanto, la planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, de análisis, de reflexión y de toma de decisiones colectivas. En torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad en sus prestaciones. Entonces, ¿qué es la planeación estratégica? Es un proceso que requiere que los directivos de la organización, ojo, esto lo hace el directorio, los directivos, los administradores, ¿sí? Nosotros podemos sugerir algunas cosas, pero no somos nosotros, o sea, nuestra profesión, la que define la planeación estratégica. El concepto se los doy porque lo tenemos que tener, ya les explico por qué. El proceso de planificación requiere que los directivos se formulen ciertos interrogantes, de los que van a surgir una serie de ideas. ¿Para qué? Para poder determinar las necesidades de la empresa, que pueden distinguirse de las que tienen prioridad más alta y las que no. Una planeación estratégica, obviamente, define prioridades. ¿Qué segmento se ataca primero? Es decir, ¿cuál de todos aquellos, todos aquellos segmentos que nosotros podemos determinar dentro de la empresa, a cuál atacar primero? A ver, vamos a posicionar el producto en el mercado, vamos a trabajar para posicionarnos frente a la competencia, vamos a, no, lo que decidan, ¿sí? Entonces, lo que decía recién, hay una misión, que es la razón de ser de la empresa, hay una visión a dónde queremos llegar. Para eso hay que contar con valores, ¿sí? Reglas maestras que rigen el comportamiento, un sistema de creencias de una organización. Ya nosotros habíamos hablado acerca de la cultura organizacional. La estrategia, cuáles van a ser las acciones, las tareas, los métodos, para las acciones, las tareas, las estrategias, para llegar a las metas u objetivos planteados por nuestra visión. Entonces, ¿en qué tenemos que ver? A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver con respecto a esta visión o a esta planeación estratégica? ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos con los sistemas de información estratégicos que acompañan la estrategia que se ha planteado la empresa. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a diseñar, que vamos a construir y que vamos a implementar todas aquellas soluciones informáticas que apoyen la planeación estratégica de la empresa. Si la estrategia de la empresa está basada en que necesita incrementar su volumen de ventas, un sistema de información estratégico que acompaña
a la estrategia de incrementar volumen de ventas es la venta online, sin olvidarse que para implementar un sistema de información estratégica de venta online, además la empresa tiene que cubrir todos otros aspectos como fundamentalmente la logística, ¿sí? Para la entrega, pues nosotros podemos hacer muchos sistemas de venta online, pero y después la empresa no acompaña con la logística de entrega, de cobro, de entrega, etcétera. Bueno, el sistema poco sirve, pero digo, de acuerdo a la estrategia que se haya planteado la empresa, nosotros vamos a poner a disposición de la organización todos aquellos recursos informáticos, ¿sí? Que a través de una muy buena gestión, de una excelente gestión, puedan apoyar esa planeación estratégica de la empresa. Entonces, las TICs, las tecnologías de información y comunicación, ustedes saben, y sobre todo saben hoy, que que son un elemento estratégico. Hoy más que nunca, hoy que estamos aislados, hoy que necesitamos de la comunicación por estos medios. Entonces, vamos a aprovechar las oportunidades con las TICs, sortear amenazas, superar debilidades y mejorar las fortalezas. Entonces, el FODA, que es esta técnica que le permite a la empresa determinar justamente cuáles son sus fortalezas, las oportunidades de crecer, las debilidades que tiene, ¿sí? A partir del FODA que ellos hacen, cada empresa tiene su perfil tecnológico. A ver, cada empresa sabe cuál es su situación con respecto a la tecnología, ¿no? Es decir, aquellas TIC que le permiten cumplir sus objetivos estratégicos y que varían dependiendo del mercado al cual se dirige o el sector de la economía en el que esté, ¿sí? A ver, hay empresas que no necesitan de una altísima infraestructura tecnológica, mientras que otras, para lograr sus objetivos, se les hace imprescindible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sí ya hacer? Esto sí ya nos corresponde a nosotros. A ver, la empresa plantea su estrategia. Plantea su estrategia a través de una planificación. Ahora, supónganse que ustedes han ido a una empresa a ofrecer o lo llaman para desarrollar el sistema integral de la empresa. Además de que saben del relevamiento y todo eso que tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que solicitar a los tomadores de decisiones? ¿Qué es lo que tienen que solicitar a los directivos de la empresa? Inmediatamente la planeación estratégica. Y si los directivos de la empresa le dicen que nunca han hecho una planeación estratégica, bueno, al menos que les digan, que redacten cuál es la misión, cuál es la visión y hacia dónde quieren llegar. A lo mejor es gente que todavía no se ha formado en esto de planeación estratégica, pero por lo menos saben por qué están y hacia dónde quieren ir, ¿sí? Para qué solicitamos esto? Para que nuestra planeación estratégica de sistemas sea coherente con lo que esta empresa quiere. Entonces, nosotros sabemos que el recurso más valioso que tenemos en este momento es la información, ¿sí? Y los recursos informáticos presentan dos aspectos decisivos desde el punto de vista estratégico. En la medida en que resultan esenciales para la administración eficiente, deben responder estrechamente al plan estratégico general de la firma. En segundo término, y a partir de este marco, deben ser objeto de la formulación de su propio plan estratégico. Nosotros tenemos que describir nuestro propio plan estratégico. El éxito para hacer uso de las tecnologías de información y comunicación rentable está en descubrir cuál es la tecnología del negocio, más que en tratar de hacer un negocio con la tecnología. A ver, ¿cuál es la tecnología que va a requerir este negocio? Y ajustamos toda la infraestructura informática para que sea óptima, para que esta empresa pueda desarrollar no solo sus actividades, sino su estrategia, su plan estratégico, siempre con una visión de que esa infraestructura tecnológica tiene que tener una vida útil, ¿sí? A ver, que sea más o menos suficiente para desarrollar. Entonces, la planeación estratégica de sistemas, ¿de qué se trata? Se trata de tres dimensiones básicas, ¿no? De los sistemas de información.
Nosotros tenemos que identificar para nuestra planificación cuál es la situación actual, ¿sí?, la situación futura y cuál es nuestro plan para ir de la situación actual a la futura. ¿Con respecto a qué? ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros de situación actual? A ver, ¿cómo está esta organización en cuanto a las aplicaciones que están funcionando actualmente? ¿Cómo está esta organización? Estoy hablando de aplicaciones software, ¿no? A ver, ¿qué aplicaciones tiene? Ustedes se pueden encontrar con una variedad de cosas en este y en este medio que son increíbles. Sistemas de escritorio que todavía funcionan, terribles, cosas, bueno, que uno no puede creer, ¿no? Pero sí, hay que determinar cuál es la situación actual, cuál es la vejez de los sistemas que están funcionando actualmente, cuál es la infraestructura tecnológica que tienen en cuanto, bueno, al uso de redes, qué tipo de redes, si tienen servidores, el parque informático, si hacen procesamiento en nube, si alquilan hosting, lo que fuera, ¿sí? ¿Cuál es la infraestructura actual? ¿Y cómo está la situación actual de la organización, ¿sí? En general, si es una organización con gente que es proactiva, que realmente quiere evolucionar. ¿Y cuál es la situación futura que ustedes ven? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente le hace falta a esta organización para poder realizar su planeación estratégica? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un plan que va de la situación actual a la situación futura. Por ejemplo, supónganse que las aplicaciones software con las que está trabajando esta organización son obsoletas, ¿sí? Y hay que migrarlas, hay que llevarlas, hay que reconstruirlas o redesarrollarlas, ¿sí? Hay que llevarlas a aplicaciones más nuevas, más ágiles, que hagan uso de interfaces web, etcétera, ¿sí? Que puedan ser hosteadas, que puedan ser a lo mejor hosteadas en algún lugar, ya sea de un hosting o después si pueden solucionarlo con procesamiento en la nube, bueno, lo que fuera, ¿sí? En las aplicaciones. ¿Cuál es el plan? A ver, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Vamos a migrar todo de una vez? ¿Vamos a redesarrollar todo o vamos a desarrollar aquello que es prioritario para la organización? Bueno, en infraestructura, ustedes saben que los costos son altos. No se pueden cambiar todo de una sola vez. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué es lo que es más necesario? ¿Vamos a gastar en un servidor o vamos a hostear? ¿Vamos a eh, redes, redistribuir redes para las comunicaciones? ¿Lo vamos a hacer de forma cableada? ¿Lo vamos a hacer por Wi-Fi? Bueno, ¿y cuál es la situación actual de la organización y cómo la vemos nosotros desde el punto de vista tecnológico en un futuro? Y para eso, ¿qué plan vamos a presentar? Bien, entonces, esto es planeación estratégica de sistemas. Saben lo que son sistemas de información estratégicos. ¿Por qué? Porque es lo que han estudiado en la primera parte dentro de los tipos de sistemas. Están los sistemas de información estratégicos. Bueno, esta es una cadena de valor, ¿sí? La forma en que se desarrollan las acciones o las actividades en una empresa, ¿sí? Donde podemos determinar puntos críticos, en donde las empresas pueden aplicar las TICs de manera que sea mucho más eficaz, la eficiencia de las TICs les va a mejorar y van a aumentar la ventaja competitiva. ¿De qué se trata este gráfico? Hay actividades de soporte que son transversales a todas las otras actividades en la organización, ¿sí? Por ejemplo, la infraestructura de la empresa, financiación, planificación, relación con inversores, bueno, todas esas actividades son transversales. Lo mismo que la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la tecnología, las compras que se deben hacer, ¿sí? Todas esas actividades son actividades de soporte que sí o sí tienen que ser transversales a todas las otras. Ahora, ¿cuáles son las otras actividades que son primarias dentro de una organización? Bueno, la logística interna, es decir, cómo se almacenan los materiales, cómo se reciben los datos, cómo es el acceso de los clientes, qué tipo de operaciones realiza esta organización, cuál es la logística externa, ¿sí? Cómo procesan los pedidos y hacen los envíos, cómo maneja el marketing y las ventas y si es que tiene un servicio de postventa. Bueno, estas son siempre hay
Ustedes definan o busquen, ¿sí? O busquen el diseño de las actividades primarias que tenga la empresa y cuáles son las actividades de soporte, ¿sí? De modo que podamos observar en dónde están las necesidades prioritarias y atacar eso con tecnología. De eso se trata, ¿sí? Eso es estrategia. Entonces, para la planeación de sistemas de información estratégicos tenemos diferentes fases, ¿sí? Una primera fase donde trabajamos con los administradores de la organización, que son quienes tienen una perspectiva estratégica y con quienes podemos plantear varios escenarios. Una fase B sería ya una lluvia de ideas, ¿sí? Una lluvia de ideas donde nos reunimos, bueno, con los administradores de la organización y con nuestro equipo de desarrollo, de modo de poder identificar aquellas oportunidades que se dan para el desarrollo del sistema de información estratégico. La fase C sería retomar todo esto y hacer una lluvia de ideas para ya pensar en el desarrollo de este sistema de información estratégica. La fase B, nos reunimos con directores del primer nivel, explicamos los conceptos de este sistema y volvemos a una lluvia de ideas ya involucrando al área de planificación de la empresa. La fase E, terminaríamos con una lluvia de ideas con los responsables de planeación y una evaluación final del proceso. Entonces, dividido en 5 fases, esta sería una propuesta, ¿sí?, de cómo llevar adelante una planeación, ¿no? Estamos únicamente planificando. ¿Cómo llevamos adelante una planeación de sistemas de información estratégicos? Bien, ¿cuáles son las ventajas? Ya saben las ventajas. La ventaja fundamental de estos sistemas es que apoyan justamente la estrategia que define la organización, dándole eficiencia, eficacia en los procesos, ¿sí? Estamos hablando de seguridad, de velocidad para realizar los procesos, ¿sí? Entonces, esas son las principales ventajas de los sistemas de información estratégica. Entonces, ¿qué son? Son aplicaciones específicas de la tecnología de información para el logro de ventajas competitivas en diferentes organizaciones. ¿Cuál es la visión y estrategia? La perspectiva financiera puede ser, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos, la de aprendizaje y crecimiento. Entonces, para implementar un sistema de información estratégico, la alta dirección lo que debe analizar es si es factible y si es realmente necesario comprometerse con este proyecto, porque si no, de lo contrario, fracasa. A ver, nosotros somos informáticos, no somos licenciados en administración. El contador no, pero bueno, a veces también interviene. Pero digo, eh, no somos los dueños de la empresa, salvo que tengan una empresa de desarrollo de software, pero no me estoy refiriendo a eso. Entonces, ¿quiénes tienen que involucrarse en el proyecto de planeación estratégica de sistemas? Los directivos. Aparte, ¿quiénes van a hacer la inversión en tecnología? Los dueños de la empresa. Entonces, si no se involucran directamente con el proyecto, es muy difícil que este proyecto realmente tenga éxito, ¿sí? No somos ni administradores, ni contadores, ni licenciados en administración, ni dueños ni parte del directorio. Somos quienes vamos a darle soluciones tecnológicas, pero a los problemas que ellos plantean o que descubrimos en esa organización para que puedan llegar a donde ellos definen que quieren llegar. ¿Está claro? Bien, esto ya lo habíamos visto. Cristaliza tus metas, elabora un plan para alcanzarlas, fíjate una fecha límite, entonces, con suprema confianza, lleva adelante tu proyecto. Y ahora vamos a empezar con un tema, ya pasando, ahora, terminó la planeación estratégica, ¿sí? Ya definimos a dónde queremos llegar. Bueno, ahora hay que elaborar el proyecto que nos permita el o los proyectos que nos permitan, ¿sí?, elaborar, desarrollar las soluciones tecnológicas, las soluciones software que den apoyo a esta planeación estratégica. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda?
No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, nadie hizo ninguna consulta en el chat. Bien, sigamos. Bien, empezamos con proyectos. ¿Qué es lo principal cuando quiero proponer un proyecto? Lo primero que tengo que hacer es la formulación del proyecto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada del proyecto título universitario, carrera universitaria? Bueno, difícilmente ustedes cuando salieron de la secundaria y entraron a esta facultad, difícilmente se sentaron a elaborar una formulación de proyecto, ¿sí? Es algo que lo tenían en la cabecita, bueno, me gusta la informática, eh, vamos a probar, dicen todos, ¿no? Vamos a probar a ver cómo me va. Si me gusta, me quedo. Porque si no, tienen la opción, hay una estadística hecha por psicólogos que dicen que hoy un estudiante que egresa de la secundaria pasa 3 años mínimo para definir la carrera universitaria que quiere seguir, el que tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, no es sencillo. Pero bueno, eh, habíamos hablado de este proyecto, ¿no? Carrera universitaria o título universitario. Ese es un proyecto. Ahora, cuando ustedes supónganse que se reciben, ¿sí? Entonces van a trabajar a una empresa en donde a lo mejor la modalidad es el trabajo por proyecto, es una modalidad de trabajo. O directamente ustedes observan su equipo de trabajo o el equipo de trabajo donde están ustedes, observan, bueno, la necesidad de mejorar, diseñar, de acompañar alguna estrategia de la organización y se les ocurre desarrollar alguna solución informática. Bueno, para que esa solución informática que a ustedes se les ocurrió desarrollar, ya sea trabajando dentro o fuera de la empresa, para que tenga seriedad, lo que tienen que hacer es formular el proyecto. Para formular el proyecto, o sea, la formulación del proyecto, es la serie de escritos que dicen exactamente qué es lo que queremos hacer. Entonces, la formulación del proyecto consta de algunas secciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a decir, bueno, a ver, eh, ahora, en la segunda parte de la materia, ustedes tienen que formular el proyecto. Eso es lo primero que van a hacer. La primera tarea que tienen es formular correctamente el proyecto. Porque, ¿qué hicieron ustedes? A ver, nos juntamos un viernes y cada equipo, cada grupo presentó el proyecto, ¿no? Cada grupo presentó su proyecto. En un lapso de tiempo muy cortito, definieron qué es lo que iban a hacer. Bueno, ahora hay que explicarlo. ¿Cómo se formula un proyecto? Un proyecto se formula diciendo, ¿sí? Mostrando qué es lo que queremos hacer. Entonces, con una pequeña introducción que muestra, yo no sé si tengo acá una formulación. Un proyecto es una organización de gente dedicada a un propósito o un objetivo específico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, estas preguntas son fundamentales, ¿no? Ya las habíamos visto en la clase pasada. Estas preguntas son fundamentales. ¿Qué voy a lograr con este proyecto? ¿Cómo cambia la realidad si este proyecto se hace? ¿Por qué me interesa hacerlo el proyecto? Entonces, ustedes se van a hacer cada una de estas preguntas. Y cada una de estas preguntas debe tener una respuesta. De otro modo, lo que ustedes están planteando, o no es un proyecto, o no es factible hacerlo, o realmente cuando empiezan a hacerse estas preguntas se dan cuenta que, la verdad, no vale la pena. Un proyecto implica recursos, tiempo, esfuerzo, recursos humanos, recursos económicos, tiempo y esfuerzo. Entonces, si pensamos llevarlo adelante, lo primero que tenemos que hacer es
hacernos estas preguntas y iniciar la formulación del proyecto. Bueno, no. Si tengo algún ejemplo, ahora se los muestro. Pero ¿de qué se trata la formulación del proyecto? Tengo que, tengo que ganar, a ver, el interés del cliente. Porque si yo estoy trabajando dentro de una organización, de última, ¿quién es el cliente? La misma empresa, ¿sí? Ese es el cliente. Yo estoy trabajando para esta empresa. Entonces, ¿qué es lo importante? Y que, que al directorio le guste mi proyecto, que al jefe, que al gerente le guste mi proyecto para que lo podamos llevar adelante. Entonces tengo que conquistarlo. ¿Cómo lo conquisto? Con una formulación sencilla, pero detallada de lo que vamos a hacer, demostrándole que tengo conocimiento sobre el tema y que lo que voy a desarrollar es beneficioso para la organización. Entonces iniciamos todo con una introducción, ¿sí? Y le explicamos o decimos cuál es el ámbito en el cual se va a desarrollar el proyecto, ¿sí? ¿Qué objetivo? La definición del objetivo es fundamental. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Qué es lo que queremos lograr? El objetivo tiene que ser claro, estar bien definido. Cada uno de ustedes en su proyecto para esta parte de la materia tienen que tener muy en claro para qué eligieron este proyecto. ¿Qué es lo que van a lograr? En forma general, el propósito, ¿sí? El fin último del proyecto. Luego vendrán los objetivos específicos. Es decir, en cada etapa del proyecto, en cada etapa, porque todo proyecto se va a dividir en etapas, porque encarar todo junto es un desorden y rara vez voy a llegar a buen resultado. Entonces, en cada etapa de este proyecto, ¿qué quiero lograr yo? ¿Cuál es el objetivo? Esos son los objetivos específicos. Después, ¿qué le voy a decir al cliente? Bueno, si hace falta, si hace falta, voy a determinar un marco teórico. Voy a decir, bueno, miren, supónganse que están trabajando, qué sé yo, que hacen un proyecto para trabajar con Big Data. Entonces van a tener que explicar un poquito, sí, a la gente de qué se trata Big Data. Pero es un poquito, no es transcribir los libros, ¿no? Es decir, bueno, este proyecto va a hacer uso del Big Data, que se trata de, y le dan una pequeña referencia con respecto a de qué se trata la tecnología que ustedes van a utilizar. También pueden decir qué metodología van a usar para llevar adelante este proyecto. Hay algo que es fundamental y es definir cuáles son los beneficios de este proyecto. ¿En qué beneficia a la organización para que invierta en este proyecto? El proyecto tiene que ser una inversión. Bien, obviamente que va a tener costos. Entonces hay que detallar cuáles son los costos que se tienen, que se van a afrontar con este proyecto. Obviamente, un análisis de costo-beneficio va a tener que decir que los beneficios son superiores a los costos, pues si no, ningún proyecto es válido. Ahora, estos beneficios pueden ser cuantificables, de modo que yo pueda compararlos con el proyecto, o estos beneficios pueden ser no cuantificables y pueden ser intangibles. A ver, porque la satisfacción de un cliente no es un beneficio tangible, no es un beneficio cuantificable generalmente, ¿sí? A lo mejor yo puedo cuantificar el beneficio satisfacción del cliente porque gracias a esto va a vender más. Está bien, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil determinar que el cliente está satisfecho y que por eso viene a comprarme más veces o elige comprarme a mí. No, no es tan fácil. Pues, se lo puede determinar a través del volumen de ventas. Y es probable que nosotros entonces digamos que con este sistema va a incrementar su volumen de ventas y bueno, pero además hay que conquistar al cliente y bueno, a lo mejor alguna estrategia de marketing ustedes van a plantear en la solución. Y además hay que decirle en cuánto tiempo. A ver, cuando ustedes presentan un proyecto hay dos ítems fundamentales que cualquier gerente o cualquier inversor va a ver.
el beneficio económico y el tiempo que demoran en desarrollarlo. Entonces, una vez que sea posible determinar beneficios del proyecto, hay que presentarle una planificación temporal. ¿Qué actividades se van a hacer y en qué tiempo? Entonces, de esa manera es posible ellos pueden hacer una evaluación económica del proyecto, ¿sí? Porque si algo bien no es muy costoso, pero se demora demasiado en el tiempo y yo voy a estar, el cliente o la empresa va a estar demasiado tiempo esperando esos beneficios. Si algo a lo mejor es costoso, pero demora mucho menos tiempo en implementarse, bueno, no importa, es probable que hagamos la inversión total, el retorno de esa inversión va a ser más rápido, ¿sí? Entonces, a ver, esa formulación del proyecto, yo voy a ver ahora si tengo algún ejemplo para que la veamos, es el primer paso, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que presentar. ¿Por qué? Tiene que ser de una lectura rápida, ¿para qué? Para que el cliente, el tomador de decisiones, el gerente, etcétera, pueda darme el visto bueno o directamente decir, no, mira, no es viable. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Y tenemos que analizar el ámbito donde se va a implementar el producto que sea el resultado de este proyecto. Entonces, ¿cuál es el ámbito? ¿En qué nos tenemos que fijar? Tenemos que determinar quiénes van a ser los usuarios, ¿sí? Por favor, eso es fundamental, eso es algo que un grupo presentó una idea, no lo tuvo en cuenta. Y el usuario es fundamental. Entonces, ¿quiénes van a usar este proyecto? ¿Por qué? Porque si no lo usa nadie, obviamente un fracaso. ¿Quiénes van a ser los patrocinadores? ¿Sí? ¿Quién me va a pagar por hacer esto? ¿O quién me lo va a comprar? Porque estaría re lindo, ¿no? Hacer un montón de proyectos y después una pérdida de tiempo y esfuerzo, no me lo compra nadie. ¿Con qué problemas? A ver, estamos hablando del ámbito, ¿no? De lo que rodea este proyecto. A ver, ¿con qué problemas nos podemos encontrar? ¿Qué puede pasar para que esto no salga bien? ¿Qué oportunidades tengo? Pero ojo, ¿qué oportunidades y qué reglamentación existe, qué normas existen que están en el ámbito de este proyecto? ¿Sí? Por ejemplo, en algún momento nosotros desarrollamos con el equipo un sistema de información geográfica para el Ministerio de Salud, en donde se podían ver, ¿sí? A través de, bueno, algunos indicadores y mapas de color, las zonas de dengue, por ejemplo, en la provincia. Pero bueno, había cierto tipo de información que no podía ser pública, porque las pandemias, bueno, esto no era una pandemia, la pandemia es la que estamos viviendo ahora, los brotes, estos grandes brotes de contagio, eh, a veces no es posible publicarlos, ponerlos a disposición de la opinión pública, porque pueden generar, bueno, algunos problemas de que la gente se asusta y esas cosas, ¿sí? Pero eso está normado, está reglamentado. Entonces, no todo tenemos que ver en cuáles son las normas que rigen al ámbito, ¿sí? Del proyecto. La identificación de cualquier tipo de restricción técnica o de empresa. Eh, bueno, la empresa me dice que justamente hay información privada que no va a poder ser publicada. O bueno, existen restricciones en cuanto a la tecnología, ¿sí? En cuanto a la tecnología que no, o decisiones del directorio que no quiere que los sistemas estén hosteados en la nube y que prefiere tenerlos en la intranet de su propia empresa, ¿sí? En los servidores, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Y cuáles son las soluciones que podemos dar gracias a este proyecto? ¿Cuáles son las posibles? ¿Cuáles son las percibidas? Bueno, todo eso hay que considerarlo porque está en el ámbito del proyecto. El ámbito o envergadura del proyecto es algo que nosotros tenemos que definir muy claramente, ¿sí? Muy claramente. Tenemos que controlar, por eso hablo
de usuarios, de gente que lo va a usar, de las posibilidades que hay. En el ámbito del proyecto está algo que es terrible, y son las expectativas del usuario. A ver, yo fui con la formulación de un proyecto para una solución software. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que mientras el gerente fue leyendo mi formulación de proyecto, mi propuesta, porque la formulación del proyecto es mi propuesta, mientras fue leyendo mi propuesta, se creó una serie de expectativas, ¿o no? Cuando alguien viene y les cuenta algo, ustedes, el ser humano es así, se crea una serie de expectativas al respecto. ¿Qué pasa a ver, cuando se ponen de novios ustedes? ¿Qué pasa? ¿No se crean una serie de expectativas con respecto a la otra persona? Lo que ustedes esperan que la otra persona haga. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, sin que sea sentimental, digo, pero se crea el tomador de decisiones, el gerente, se crea una serie de expectativas con el proyecto. Ahora, resulta que este proyecto, ¿qué pasó? Este proyecto tiene que cumplir o tiene que, a ver, ¿cómo les diré? Este proyecto tendría que cubrir, ¿sí? Tendría que cubrir esas expectativas del usuario. Ahora, como forma parte de su imaginación, entonces es bastante difícil que nosotros con un proyecto podamos cumplir con todas esas expectativas, ¿sí? Entonces, por lo menos, lo que tenemos que tratar siempre es de acercarnos a eso que el usuario considera como lo mejor, la mejor solución para su organización. Entonces, ¿qué es lo que entra al proyecto? Todo lo no planificado, ¿sí? Un proyecto no planificado de desarrollo de aplicaciones, una serie de hechos. A ver, en la organización hay una serie de hechos que nosotros tenemos que considerar, tenemos que conocer a la organización para la que estamos planteando la solución. Hay una serie de limitaciones. A ver, no hay ni tiempo infinito, ni recursos humanos ni económicos infinitos. Los recursos son siempre escasos. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con limitaciones. Entonces, para definir si es factible hacerlo, porque nos hemos tomado el trabajo de desarrollar toda la formulación del proyecto para arrancar con esto una vez que está aprobado, pero no sabemos si es factible hacerlo. Entonces, antes que nada, una evaluación preliminar de viabilidad. Ya hemos visto lo que es el estudio de viabilidad de sistemas. Yo les pido, por favor, que todos aquellos temas que se han visto en la teoría, los apliquen ahora en la práctica. La teoría sirve, toda la primera parte conceptual de la teoría, sirve para que ahora la apliquen en el proyecto que van a hacer en estos meses. Entonces, ¿qué hay un estudio de viabilidad de sistemas o de software? ¿Qué es lo que tienen que evaluar ustedes? Si existe viabilidad técnica de realizarlo, si existe viabilidad económica, operativa, legal. ¿Se acuerdan? Bueno, van a tener que analizar todas esas viabilidades para saber si se puede llevar adelante el proyecto. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Porque ahora entramos ya en lo que es la formulación, el detalle de la formulación del proyecto. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, formulación del proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que formular principalmente? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Eso es lo que, por favor, eso es lo primero que tienen que identificar. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Sí? Entonces, la formulación del proyecto proporciona un método
para evaluar el éxito al final. Por ejemplo, ¿se ha conseguido todo lo que se pretendía o incluso algo más? A ver, el objetivo decía, el objetivo del proyecto, ¿tienen ustedes algún objetivo ya definido de los proyectos que han presentado hace 2 semanas? No, hace una semana. Ustedes el viernes ya trabajaron con los estudiantes de licenciatura y de industrial. Se juntaron, digamos, se unieron a algún grupo que ya ha definido el proyecto. Bien, cuando se juntaron, ¿han hablado del objetivo del proyecto? Sí, pero... Bien, ¿alguien se acuerda del objetivo o puede decirme así cortito, cuál sería el objetivo del proyecto que están encarando? Por ejemplo, el objetivo del proyecto nuestro era una aplicación que pueda mostrar en tiempo real la cantidad de personas que hay en una fila o una cola en un Bien, local dado. bien, eso es lo que va a hacer el proyecto, pero ese no es el objetivo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el proyecto? Va a poder, gracias, bueno, a alguna aplicación, va a poder determinar la cantidad de personas que hay en una fila, pero ese no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué hacen ustedes eso? El objetivo me tiene que decir para qué sirve. Para dar una respuesta tecnológica a la aglomeración en filas de los locales. Bueno, ya van a aprender a definirlo al objetivo, ¿sí? En la práctica van a aprender a definirlo, Profe, pero sí, puede ser que a través de la definición del objetivo podemos también definir el alcance que va a tener el sistema. totalmente, claro. Cuando ustedes tienen así clarito, clarito el objetivo, entonces uno sabe perfectamente desde dónde hasta dónde llega. Ese es el alcance, ¿sí? ¿Qué es lo que incluye el proyecto y qué es lo que está fuera del proyecto? Pero para eso necesitan una clarita definición de objetivo. A ver, esta aplicación logra determinar la cantidad de personas, bueno, a través de algún proceso logra determinar la cantidad de personas que hay en una fila. ¿Para qué? Para que esa información, no sé, debe ser utilizada por alguna otra aplicación o persona o organismo, logre definir si hay aglomeración o no, ¿sí? Para que se puedan evitar, para que en tiempo real se puedan evitar las aglomeraciones de personas, por ejemplo, ¿sí? Ese es el objetivo. Habría que definirlo mejor, digo, ¿no? Pero, pero es fundamental, ¿sí? Encontrar el para qué, no el qué se hace. ¿Qué se hace? No. El objetivo es el para qué se hace. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a definir para qué se hace. ¿Mm? El o los propósitos. Por ejemplo, miren, estos son ejemplos. Evaluar la efectividad de las técnicas de captura de requisitos en pequeñas empresas de desarrollo de software. Ese es un objetivo. ¿Sí? Se van a hacer una serie de cosas que no define qué, porque el objetivo no es el qué, ¿sí? Es el para qué. Evaluar la efectividad de las técnicas de captura de requisitos en pequeñas empresas de desarrollo de software. Desarrollar y evaluar una interfaz de usuario para paquetes estadísticos. El para. Producir y evaluar lenguajes de cuarta generación para el desarrollo de base de datos. ¿Sí? El objetivo, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a desarrollar una interfaz de usuario que sea específico para paquetes estadísticos, por ejemplo. Bien, se define el propósito como objetivo general. Se establecen los objetivos específicos. Los objetivos específicos representan esos logros significativos en el camino hacia el propósito final. ¿Sí? El propósito principal podría ser desarrollar y evaluar una red neuronal para predecir
las variaciones de los índices en el mercado bursátil. ¿Sí? Ese sería el propósito principal. Ahora, para que nosotros podamos llegar a desarrollar y evaluar esta red neuronal, vamos a tener que seguir una serie de actividades, tareas, fases. Bueno, a ver, cada una de estas tareas, ¿qué es lo que tiene que lograr? Entonces, el objetivo específico apunta a definir qué se va a lograr con cada una de estas fases. Por ejemplo, vamos a documentar las diferentes técnicas actuales, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las técnicas actuales para la predicción de las variaciones de los índices de la bolsa. Vamos a desarrollar un modelo apropiado con una red neuronal artificial. Vamos a reunir datos para el análisis y la evaluación. Posteriormente vamos a evaluar el modelo utilizando las técnicas y estadísticas adecuadas y redactar un informe final. A ver, lo que pasa es que de la forma en que esto está escrito, parece que son las fases, ¿no? Olvídense, no es que estoy definiendo las fases del proyecto. Lo que hay que definir acá es cuál es el objetivo, a dónde queremos llegar nosotros con la realización de cada una de las etapas del proyecto, ¿no? No son fases. Muchas veces se confunden y escriben las tareas. No, es el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Esos son los, de acuerdo al objetivo general. Voy a definir cuáles son los objetivos específicos. Entonces, hemos empezado por una introducción, donde hablamos del ámbito, del proyecto, un objetivo general y una serie de objetivos específicos. Ya les he dicho que como agregado hay un marco teórico y unas metodologías, ¿sí? Como para que la gente sepa cómo vamos a trabajar, y viene la planificación del proyecto. La planificación del proyecto clarifica el orden de las tareas y, por sobre todas las cosas, estima el tiempo necesario para llevar a cabo cada una de estas tareas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, tengo que dividir el trabajo en etapas o en fases. Para cada una de esas etapas, por eso les digo que es importante la metodología, porque según la metodología que yo use para llevar adelante este proyecto, van a ser las fases en las que va a estar dividido. Entonces, va a haber una división del trabajo, principalmente. Luego, para cada una de esas etapas va a haber una estimación de tiempos. Vamos a identificar los hitos son importantísimos, porque es el momento en el que yo, a ver, paro todo, paro la actividad aunque sea una hora y defino el control y controlo. A ver si hasta este momento se han realizado las actividades. Entonces los hitos corresponden a los momentos de control del proyecto. ¿Sí? Paramos todo, nos juntamos, vemos, evaluamos, seguimos. ¿Cómo se encadenan las actividades? ¿Qué actividades se realizan en paralelo? ¿Cuáles en forma secuencial? ¿Sí? Y fundamentalmente la planificación temporal, la estimación de tiempos. ¿Sí? Las etapas se realizan en días, semanas, meses. Si van a utilizar una unidad de tiempo, utilicen la misma unidad de tiempo para la planificación, para toda la planificación. No que esta etapa me dura 3 días, que esta otra etapa está definida en 1 semana y media, esta 3 meses, no. Definan una unidad de tiempo, porque si no, el que está leyendo el proyecto, obviamente al final no sabe, se confunde, ¿sí? Y siempre dejen la holgura para la replanificación. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros paramos y hacemos el control, ¿sí? Cuando nos ponemos con estos hitos, cuando definimos estos hitos, es muy probable que nos demos cuenta que a lo mejor una tarea que nos llevaba 3 días, vamos por el quinto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que replanificar. La planificación del proyecto es flexible, bueno, no siempre es flexible, pero digo, debiera ser lo más flexible posible para que yo tenga el tiempo para replanificar, ¿sí? Podrían ustedes darle cierta holgura, digo, a los tiempos. ¿Cómo se inicia un proyecto de sistema? Y bueno, un proyecto de sistema se inicia siempre por una necesidad, ¿sí?
Entonces las razones pueden ser resolver un problema, aprovechar una oportunidad. La razón de resolver un problema es casi siempre, ¿no? Es la que usamos siempre, da la razón para desarrollar sistemas. Pero puede ser que tengamos la suerte, ojalá ustedes tengan la suerte, de que llegue nuevo equipamiento de hardware, de, no sé, plataforma de comunicaciones, de lo que fuera, y hay que hacer aprovechamiento de eso, ¿sí? Eh, Puede ser que dice dar respuesta a directivos. Bueno, a ver, el directivo quiere, necesita una herramienta o una aplicación software, ¿no? Entonces dice, para alcanzar estos objetivos se emprenden proyectos por una o más de las siguientes razones. Se llaman las 5C. Capacidad de la organización para procesar transacciones con rapidez y eficiencia, el control para mejorar la exactitud y la consistencia, y para aumentar la seguridad de los datos más importantes, la comunicación. O sea, la empresa tiene que contar con la capacidad, los sistemas de control, una eficiente comunicación, ¿sí? Costos, en ocasiones las empresas quedan fuera de competitividad por el escaso o nulo control de los costos. La competitividad, los sistemas de información siempre son un arma estratégica, ¿sí? Que puede cambiar la forma en que la compañía compite en el mercado. Eso les aseguro que sí, eso está súper probado. A ver, yo tengo el caso muy cercano de una gran distribuidora de alimentos que está utilizando un sistema que no ha sido para nada creado para ellos. En realidad ha sido creado para otro negocio que, si bien es una distribuidora, tiene otras características. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? A esta gente le pasa que no puede, realmente no pueden cargar, a ver, es terrible, no pueden cargar correctamente los pedidos de los clientes. O sea, un sistema donde, por las características que tiene, no permite cargar los pedidos, todo correctamente. Los pedidos de los clientes tienen errores, porque cuando van a cargar, se reinicia, porque están, bueno, no pueden ingresar. Entonces, por ejemplo, el pobre vendedor ha ido cargando producto por producto, y el cliente le ha pedido, a ver, 60 productos, y a lo mejor en el momento está cargando el número 59, se cortó la conexión con el sistema y se le borró todo. A ver, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué no puede procesar correctamente los pedidos? Es terrible, ¿sí? Entonces, tiene que ver un sistema con la competitividad, pero por supuesto que sí. A ver, a la segunda vez que el almacenero no recibió el pedido y le dice, no, déjame, me voy a otra distribuidora, le compro a otro, o no. Entonces, hay pérdidas, claro que hay pérdidas. Bien. Hablemos hasta acá. Entonces tenemos que hemos iniciado, todo se inicia con una idea, ¿sí? Gracias a esa idea hemos formulado el proyecto, hemos analizado si ese proyecto es factible de realizarse, porque tuvimos en cuenta el entorno, ¿sí? Estamos hablando de la formulación, la propuesta del proyecto. Entonces vamos a ver cuál es el ciclo de vida del proyecto. Se inicia con esto, con la formulación, ¿sí? Que es la propuesta. La segunda fase es la de materialización de las ideas, es decir, vamos a transformar todas estas ideas en objetos, sistemas, procedimientos, ¿sí? Se llama fase de inversión o de construcción, y esta fase termina con la puesta en operación. Estas son las grandes fases para un proyecto, para el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, tenemos la fase de la planificación, la fase de la ejecución, que representa el conjunto de tareas y actividades que ya se realizan, ¿sí? Son las que se hacen propiamente en el proyecto, responde ante todo a las características técnicas específicas de cada proyecto, ¿sí? La fase, y por último tengo la fase de entrega o puesta en marcha. Listo, a ver, terminé de construirlo, sobre todo cuando se trata de una aplicación software. Bueno, tiene todo ese proceso de construcción. Una vez aprobada su formulación, tiene todo un proceso de construcción que tiene que ser coherente con lo que se ha planificado. ¿Para qué? Y para no extendernos en tiempos,
porque si nosotros extendemos demasiado el tiempo del proyecto, estamos incrementando los costos de ese proyecto, ¿sí? Porque la gente que trabaja tiene que cobrar. Entonces estoy incrementando seguramente los costos en los plazos de tiempo. Y obviamente el costo de no tenerlo el sistema funcionando. Entonces, todo este proceso de construcción finaliza cuando se pone en producción el producto obtenido, ¿sí? La puesta en marcha de este producto. Existen otras dos etapas que son la fase de iniciación, es decir, cuando acordamos, es la primera parte. Si yo formulo el proyecto y me lo aprueban. Bueno, ahora es el momento en que yo me junto con mi equipo de desarrollo y organizo todo, ¿sí? Pongo a punto todo. Ya cada uno de mi equipo de trabajo sabe qué rol le compete en este proyecto. Esa es la fase de iniciación. Esta fase cortita, donde damos el puntapié inicial para comenzar a desarrollar el proyecto. Y la fase de control, que es la fase que va a ser transversal a toda la vida del proyecto, porque hay que controlar todo. A ver, la fase de iniciación, cuando yo pongo a punto todo, es un momento de control. A ver, le digo a mi equipo de desarrollo, ¿se acuerdan? Estas son las actividades que vamos a realizar. Muestro la planificación temporal, le asigno a cada uno el rol que le corresponde dentro de esta planificación. Estoy haciendo un control. A ver, estamos iniciando en tiempo, estamos iniciando el proyecto con todos los recursos necesarios, ¿sí? Entonces, hay una fase, después cuando se inicia el desarrollo del proyecto, ¿qué es lo que vamos a controlar? ¿Cómo se va desarrollando? Se va desarrollando según los tiempos y los costos estimados. Entonces, fíjense que en el gráfico de los periodos generales de duración del proyecto tenemos una fase de iniciación que es cortita, donde pongo todo a punto. Inmediatamente comienzo ya a desarrollar, ¿sí? Bueno, la planificación del proyecto es algo que está a lo largo de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero planifico, miren, en el origen planifico, pero ustedes saben que puede haber todo un proceso de replanificación. Entonces, planifico. Y una vez que está todo controlado, puesto a punto, la planificación aceptada, comienzo todo el proceso de ejecución. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proyecto finalice y se pone en producción. ¿Y qué es lo que tengo que hacer durante toda la vida del proyecto? El control. Bien, entonces la metodología de gestión de proyectos tiene las fases de decisión, tomar la decisión de iniciar o acometer con el proyecto, el nombramiento del jefe del proyecto. Los roles son fundamentales, ¿sí? A ver, lo que yo hice para sacar adelante proyectos que estaban tapados de tiempo fue poner a alguien a cargo. Y le dije, bueno, el ingeniero va a ser el líder del proyecto. Porque si no hay alguien que dirija, cuando hay varios proyectos, ¿no?, para desarrollar, si no hay alguien que dirija, es muy difícil que uno pueda con todo. Entonces los líderes del proyecto son fundamentales. El jefe del proyecto, se negocian los objetivos. A ver, esto es lo que estamos proponiendo. Bueno, veamos qué es lo factible de hacer. Se prepara todo el entorno para el desarrollo y se va ejecutando, ¿sí? Y es fundamental contar con la información de cómo se va desarrollando este proyecto para que podamos tener sobre todo eso un control. Bien. El primer objetivo, ¿sí?, es conseguir el contrato. Si no, no puedo hacer nada. Conseguir el contrato o lograr que sea mi proyecto el elegido. Supónganse que en la organización el directorio dijo, bueno, miren, nosotros queremos implementar algún sistema de control, de gestión, algún sistema de, no sé, de lo que sea.
¿sí? Dentro de la organización. Bueno, entonces les proponemos al área de sistemas o área de tecnología que desarrollen un proyecto. Pero, también les hemos pedido a otras empresas de desarrollo de software que eh, nos presenten un proyecto. Ah, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y lo que quiero es hacerlo. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que gane mi proyecto. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser la oferta? Y la oferta tiene que ser lo suficientemente atractiva, ¿sí? Para que mi proyecto sea el elegido. Entonces, pero no solo es lo atractivo que puede ser mi proyecto, en cuanto a la presentación, a la forma en que yo escribo la introducción, a los plazos y los costos que pongo, también tiene que ver, a ver, cuál es el resultado que voy a lograr, qué es lo que yo propongo. A ver, lo que yo propongo es un producto de calidad que realmente le va a aportar eficiencia a la empresa, ese es el resultado. Y este resultado, ¿en cuánto tiempo? Porque si te va a demorar mucho, no me sirve. Y si es excesivamente caro, tampoco. Entonces, no basta conseguir uno de los dos objetivos. Ni uno es más importante que el otro. A ver, el resultado, el costo y el plazo son los tres objetivos más importantes. Pero hay un cuarto objetivo del que nos dimos cuenta no hace mucho tiempo y tiene que ver con la satisfacción del usuario. ¿Sí? Tienen que ver con la satisfacción del usuario. Porque pueden haber pagado, podemos haberlo desarrollado en poco tiempo y no haber tenido muy altos costos, pero no es todo lo eficiente que el usuario esperaba, no es todo lo atractivo, a lo mejor que el cliente pensaba que iba a ser nuestra solución, y no lo usa, y no lo usa. Y yo les dije que el éxito de un sistema es que el sistema se use. Bien, entonces, hay incluso toda una metodología. Ah, yo les he puesto ahí en el aula virtual un link, ¿sí? Para que puedan ver justamente un video en YouTube que tiene que ver con esto, ¿no? Del diseño centrado en el usuario, de cómo tomamos nosotros los gustos y las necesidades del usuario para justamente satisfacer eso que ellos quieren, de modo que el sistema o el desarrollo de la aplicación sea usado. Bien, una de las primeras y más importantes misiones del jefe del proyecto es que tiene que identificar y describir claramente cuáles son las actividades que tenemos que realizar para poder llegar a buen fin con el proyecto. Para la definición de actividades es necesario contar con los siguientes datos. Bien, ¿qué es lo que hay que identificar? A ver, actividades que van a ser importantes, primordiales en el desarrollo del proyecto. La estructura de desagregación del proyecto, ¿sí? A ver cómo vamos a ir desagregando en actividades este proyecto. Cómo vamos a especificar los objetivos, ¿sí? Cuáles van a ser los objetivos y especificaciones del proyecto. A ver, ¿con qué información histórica contamos? Es decir, ¿qué actividades fueron necesarias realizar en proyectos que sean similares? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos? Por ejemplo, estamos limitados en el presupuesto, estamos limitados en el plazo de entrega. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Elaboramos una lista de actividades, la hipótesis, ¿sí? Lo que creemos que vamos a hacer, ¿sí? La estructura de trabajo, incluyendo todas las actividades requeridas para realizar el proyecto. Bien, esas actividades obviamente tienen que estar concatenadas de alguna forma. ¿Sí? Se pueden hacer en paralelo, algunas secuenciales, otras en paralelo, pero hay que identificar esas actividades y saber cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Hay un trabajo de secuenciamiento de actividades
que no significa que sean secuenciales, sino un secuenciamiento de actividades y el establecimiento de las relaciones, ¿sí? Esto se hace con el apoyo de técnicas de planificación. Ahora, la gran pregunta de siempre, ¿y cómo sabemos cuánto va a demorar cada actividad? Bueno, miren, la estimación de actividades, o sea, la estimación del tiempo en las actividades de un proyecto depende de varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, los recursos que yo tengo asignados, los recursos asignados a la actividad, si tengo el suficiente personal idóneo y cuento con el suficiente presupuesto para realizar esta actividad, bueno, es probable que la haga en el tiempo en que lo he estimado. Otra de los datos con los que podemos contar es la información histórica. A ver, ¿cuánto tiempo nos ha llevado realizar una tarea en proyectos similares? ¿Sí? O incluso podemos nosotros ingresar, bueno, ahora quizá podemos trabajar con Big Data y ver en proyectos similares qué tiempo, en determinado equipo de desarrollo, qué tiempo necesitó para realizar tal actividad. ¿Sí? Y es fundamental, pero es fundamental el conocimiento y la experiencia que tenga el equipo de desarrollo del proyecto. Bien, otra, acá no está, pero otra de las técnicas con las que trabajamos en estimación de duración de actividades es un programa desarrollado por la Universidad del Sur de California que ha desarrollado un programa para estimar duración de actividades, se llama COCOMO, pero para poder utilizar COCOMO, la especificación de requisitos de software tiene que ser impecable, ¿no? Tiene que ser precisa. Esa especificación de requisitos de software se traduce después en puntos, según qué, y bueno, según una estructura de datos que nosotros asignemos para cada requisito, se pesan los datos de entrada, de salida, para cada funcionalidad, y se arman unos puntos de función que luego se calculan, unos puntos de función que luego son colocados en una planilla y se llevan justamente a este software, a COCOMO. COCOMO procesa esos puntos de función y es probable obtener 3 tiempos de duración de actividades. Un tiempo probable, un tiempo pesimista y un tiempo más probable, digamos, el mejor tiempo, el tiempo optimista. Bueno, esa es una técnica. La Universidad del Sur de California, que fueron los desarrolladores de COCOMO, ofrece 2 versiones. Una que es académica, ¿sí? Para los que estudian justamente esto, las métricas para la estimación de tiempos, y tiene otro COCOMO que es comercial, ese ya se paga, pero el COCOMO académico, ese lo pueden bajar, ¿sí? De la página de la universidad. Bien, los recursos, ¿qué tenemos que saber? Obviamente, qué recursos necesitamos para el proyecto. ¿En qué cantidad? Cuando hablo de recursos, estoy hablando de recursos económicos, obviamente, de recursos tecnológicos, de recursos humanos, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos vamos a necesitar? ¿En qué cantidad? Porque tampoco sirve, miren, muchísimas veces los mismos del equipo de desarrollo me piden que no incluya personas. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya están bastante avanzados en el desarrollo del proyecto, pasa que una persona nueva, que si bien a lo mejor viene a colaborar, los retrasa. ¿Por qué? Porque tienen que ponerlo al día con todo lo que esta persona necesita saber. Entonces, ¿en qué cantidad, lo más exacto posible, necesitamos nosotros los recursos para desarrollar esta tarea? Y fundamentalmente, ¿durante cuánto tiempo? Recursos, cantidad y tiempo son fundamentales para determinar, ¿sí?, las necesidades de este proyecto. Bien, pero ustedes vieron que nosotros vamos a iniciar el proyecto
en un momento, fíjense la etapa de iniciación, tienen acá un momento en el cual nosotros iniciamos el proyecto. Pero hay todo un tiempo de desarrollo, es decir, planificamos y arrancamos con el proyecto. Esto que se ve acá, este tiempo, puede ser meses, pueden ser meses, puede ser más de un año. Si yo tengo un proyecto que lleva ya un año y medio de elaboración, construcción, porque es muy grande y hay demasiada gente involucrada en el proyecto. Entonces, a ver, todo esto pueden ser meses, puede ser más de un año. Entonces, cuando son proyectos de mediana o gran envergadura, ¿qué es lo que muestra acá las diapositivas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el tiempo involucrado en el desarrollo de un proyecto es extenso y hay que administrarlo? Miren, tienen que tener, ese proyecto tiene que tener lo que yo les decía recién, el líder del proyecto, el administrador del proyecto, ¿sí? La administración de proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades realizadas por un grupo de personas que tienen el objetivo específico, que puede ser crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar un problema o cosa. Entonces, ¿qué es la administración de proyectos? Es planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de todos los recursos que nosotros hemos definido, ¿sí?, en el proyecto. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. A eso es a donde estamos apuntando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es lograr el objetivo. Entonces, la administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente, esto es fundamental, en el cual las personas trabajando juntas en grupo alcanzan con eficiencia las metas seleccionadas. ¿Qué tipo de ambiente tenemos que crear para que la gente llegue al objetivo, para que sea productiva? Tenemos que lograr un ambiente distendido, un ambiente colaborador, es decir, donde la gente esté acostumbrada a colaborar entre ellos, donde se habitúen a trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la administración de proyectos? Es la aplicación del enfoque de sistemas para la administración de tareas tecnológicas complejas o de proyectos cuyos objetivos se establecen explícitamente en tiempos de qué? De costos, ¿sí? En términos de tiempo, de costos, y de cuáles son nuestros parámetros de realización. ¿A qué se refieren con parámetros de realización? Y nosotros tenemos muy establecidos, a ver, el control, los hitos de control, la calidad y la seguridad. Esos son fundamentales para cualquier proyecto de desarrollo de software, ¿sí? La calidad y la seguridad. No salgan a hacer cualquier cosa afuera, ¿sí? Honren el título de profesionales en sistemas. Sean cuidadosos. Formulen el proyecto. Háganlo correctamente. No hay nada más molesto, realmente, y sobre todo para mí, no hay nada más molesto que inician un proyecto sin ni siquiera formularlo, sin ni siquiera explicar o dar algunos tips sobre los costos, quiénes van a estar involucrados en el proyecto, con qué recursos van a trabajar. Miren, es tan triste cuando son así, a lo que venga. Eso es mediocridad, eso no es profesionalismo. Así que cuando hagan las cosas, háganlas bien. Bien. Los plazos y los costos, ¿sí?, son muy importantes. Hay que determinar cuántas horas hombre creen ustedes que se van a emplear en este proyecto, y hay que sobre todo valorar, en pesos estoy hablando, ¿no?, en materia económica, valorar cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, la hora de desarrollo, ¿sí? Desgraciadamente en Jujuy no hay un colegio de profesionales de ciencias informáticas. Así que cada vez que yo tengo que
costear. Cada vez que tengo que poner un costo, yo directamente voy a la página del Colegio de Informáticos de Córdoba, ¿sí? Que tienen bastante bien determinado, así muy claro, los costos de la hora de las diferentes actividades, el programador junior, el programador senior, por ejemplo, el analista de funcional, el analista de datos, etcétera, ¿sí? Para cada una de las tareas que desarrollamos nosotros tienen bien clarito los costos por hora. Lo mismo pasa con los plazos. A ver, estábamos hablando de que los plazos son estimaciones del tiempo que nosotros hacemos. Estimaciones basadas pueden ser en cálculos finitos, o como hemos dicho así, con la utilización de alguna herramienta software que nos ayuda, o estimaciones en cuanto a el conocimiento que tengo por haber desarrollado proyectos similares, ¿sí? La experiencia en cuanto a las tareas, en cuanto nos dan. De todos modos, eh, siempre es bueno que podamos desarrollar. Ustedes tienen herramientas, sí conocen las herramientas para poder planificar el orden de las actividades. El Gantt está bien, es más para el cliente el Gantt, pero para nosotros es más el PERT, ¿sí? El que nos define el camino crítico, el que nos dice qué actividades, si se retrasan, nos retrasan todo el proyecto, el que nos va marcando el tiempo, ¿sí? De las actividades y la holgura que esas actividades tienen que tener. Usan las herramientas que les hemos enseñado, ¿sí? Bueno, acá les dejo un video, la verdad que no sé si este video ya está activo, todavía está activo, pero bueno, les dejo el link, fíjense, y si no, de todos modos, les dejo el dato de que este sitio, líderdelproyecto.com, tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Con respecto a proyectos. Tienen bibliografía, tienen noticias, tienen videos que los ayudan, por ejemplo, videos sobre estimación de tiempo, como es este caso. Y bueno, ¿qué son los hitos? Esto que nosotros habíamos hablado. Miren, está desagregado el proyecto en fases y actividades. Hay actividades que a su vez se dividen en tareas. Entonces, para cada fase, ¿sí? Para cada fase se muestran cuáles son las actividades que componen esa fase. Estas, por ejemplo, son secuenciales, pero son en paralelo con estas, ¿sí? Se hacen en paralelo. Y todas estas conforman la fase 1. Bueno, fíjense que al inicio de este proyecto ya hay un hito de control. Acá nos vamos a parar, ¿sí? Y vamos a controlar si está todo en orden. ¿Para qué? Para iniciar la ejecución de este proyecto. Bien, cuando termina la fase 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar los tiempos, los costos, la calidad, el desempeño y el desarrollo de esta fase 1, para recién poder entrar a la fase 2, que consta de dos actividades importantes que a su vez se dividen en tareas, ¿sí? Que si bien son casi secuenciales, pero acá hay un poquito que se desarrolla en paralelo, y cuando se termina la actividad 2 de esta fase 2, se controla, y lo mismo pasa cuando termina la actividad 2.2 de esta fase 2. Fíjense que el tiempo está determinado en semanas. Entonces es tareas y tiempos con hitos de control. Bien, el encadenamiento de actividades, algo que conocen, es la técnica PERT, ¿sí? Que les permite definir camino crítico. Bueno, yo acá les presento, ustedes deben haber trabajado a lo mejor en la práctica con el Gantt Project, ¿sí? El Gantt Project es un software que se lo pueden bajar libre, ¿sí? Y les permite armar esto, ¿sí? De acuerdo a el nombre de la actividad y las fechas que estiman para realizar esa actividad. Gantt Project lo que hace es armarle justamente el diagrama Gantt. Y tienen la posibilidad incluso de asignarle recursos a cada una de esas actividades, y por un análisis de recursos y actividad, el mismo Gantt, el mismo software les permite saber si hay algún recurso que está sobrecargado, ¿sí? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando uno de los integrantes del grupo, del
equipo de desarrollo trabaja mucho y hace mucho, entonces uno se dirige prácticamente todo a ese. Y cometemos el error de sobrecargar el recurso. Y a veces no nos damos cuenta. Bien, entonces la planificación de proyectos software es esto, etapa de propuesta, fase de inicio, ¿sí? Y un control y administración a lo largo de todo el proyecto. La vinculación del proyecto de sistemas con el plan de negocios es justamente lo que nosotros habíamos hablado, que cuando se desarrollan los sistemas de información son para acompañar la estrategia de la empresa o de la organización, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos involucramos nosotros siempre? Y en el cambio, en la mejora, en la calidad, en la mejora, en la eficiencia, ¿sí? Para eso tienen que servir los sistemas que desarrollamos para la organización. Entonces, es la organización la que define cuáles son sus factores críticos de éxito. El factor crítico de éxito para una empresa seguramente difiere del factor crítico de éxito para otra organización. Una organización define que su factor crítico de éxito es conocer, por ejemplo, es conocer continuamente su situación financiera. ¿Por qué? Y porque quiere saber qué dinero disponible tiene para poder hacer las inversiones, porque se dedica a invertir dinero de la empresa. Hay otra empresa, por ejemplo, otra organización que define que su factor crítico de éxito es un gran volumen de ventas. Otra empresa que define que a lo mejor no le hace falta vender mucho a un cliente, sino dispersar el producto y tener presencia del producto en muchos lugares, ¿sí? Entonces a lo mejor no importa si le vende al minorista, al pequeñito, lo que le interesa es tener cubierta, por ejemplo, una vasta o una amplia zona dentro de la provincia. Entonces cada organización va a definir cuál es el factor que a la empresa, si no se lo atiende, no logra el éxito. De eso se trata un factor crítico de éxito, ¿sí? Bien, la gestión de un proyecto software, el trabajo del administrador del proyecto es asegurarse que este proyecto software cumpla y supere todas las restricciones. Se van a encontrar con muchos inconvenientes, ¿sí? Ya les dije, ni la cuestión económica, ni los recursos humanos, ni los tiempos son infinitos, para nada. Todo está limitado. Pero, ¿a qué vamos a apuntar nosotros? Que entreguemos software de alta calidad. Ese es nuestro objetivo. A pesar de todos los inconvenientes que podemos encontrar, vamos a entregar software de calidad. Insisto en que de eso se trata un trabajo profesional. Entregar software de calidad. Entonces, las metas importantes, ¿cuáles son? Entregar el software al cliente, al menos dentro del tiempo acordado, intenten, ¿sí? Que dentro del tiempo acordado se pueda entregar el software. Mantener que no se nos disparen los costos, ¿sí? Del presupuesto que hemos presentado, bueno, que en lo posible tratar de mantener que sean esos los costos. Entregar el software que cumpla con las expectativas del cliente, mantener un óptimo equipo de desarrollo con buen funcionamiento. Acuérdense, lo fundamental acá son las personas, el recurso humano es más importante que el recurso tecnológico. Obviamente que nosotros nos encontramos con grandes inconvenientes. Cuando vamos a vender software, vendemos cosas que no existen todavía, ¿sí? Acuérdense, o sea, si una persona hace un puente, si un ingeniero civil propone construir un puente, va y lleva el diseño del puente y todo el mundo lo entiende. Cuando nosotros vamos a proponer la construcción del software, si no llevamos algún maquetado de algo, es bastante difícil que nos interpreten. El producto es intangible, ¿sí? Los administradores de proyectos no pueden constatar el progreso con solo observar el artefacto que se construye. Los grandes proyectos de software son proyectos con frecuencia excepcionales, ¿sí? Bueno, tuve la suerte de trabajar en algunos de esos, pero son excepcionales porque son muy costosos, son variables, son específicos de la organización. Bien,
La mayoría de los administradores en alguna etapa toman la responsabilidad o varias, ¿no? De todas estas, es decir, planificar el proyecto, realizar informes continuos sobre la evolución del proyecto, la gestión del riesgo. Acuérdense que hay que definir cuando el proyecto es de mediana a gran envergadura o tiene una gran componente económica. Bueno, hay que definir qué es lo que está en riesgo, qué es lo que puede estar en riesgo, ¿sí? Y hacer una gestión del riesgo. La gestión del personal es fundamental, es importantísima que el administrador del proyecto tenga una buena gestión del personal, sepa qué hace cada uno, cómo debe rendir y mantener un ambiente de trabajo, productivo, ¿sí? Redactar las propuestas, ¿sí? La primera etapa de un proyecto de software puede implicar, dice, describir la propuesta, lo que hablábamos, ¿sí? De la formulación del proyecto. Y bueno, hasta acá hemos llegado con formulación de proyecto. Lo voy a dejar de grabar en este momento y voy a pedirles